Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día, pastor. Este conflicto puede ser, entre comillas me pone, el que detone muchas profecías bíblicas por lo complicado y la elevada tensión que está subiendo y escalando cada vez más. Me está hablando del conflicto entre Israel y Palestina, el conflicto del Medio Oriente. En los estudios que se están llevando en nuestra iglesia, el pastor comentó acerca de las profecías del 12º imán, que pueden muchos confundirse con el Mesías e igualar el nivel de las profecías bíblicas con los escritos musulmanes. Y la pregunta que le hacemos es la siguiente: ¿acaso el anticristo será musulmán? Mi nombre es José Roberto Batres de Dallas, Texas. Híjoles. Bueno, antes que nada, gracias por tu pregunta. Y digo, híjoles, como decimos por estos rumbos de México, es una expresión nuestra de wow, qué tremendo, de sorpresa, de admiración. ¿Qué pregunta que nos haces? No habíamos tenido una pregunta en ese sentido como la que nos haces. Pues estás relacionando los escritos musulmanes, estás relacionando las profecías bíblicas. Pero antes de contestarte, solo quiero aclarar, antes de darte una respuesta a tu interesante, importante, novedosa pregunta. Tu pregunta es: ¿acaso el anticristo será musulmán? Bueno, déjame primero hablar un poquito de la Biblia. La Biblia y sus 66 libros que la componen son y es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a hombres en diferentes edades por muchos siglos de diferencia. Y nos dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Y déjame ponerte un ejemplo. Es como cuando un jefe le pide a su secretaria que escriba una carta. Puesto que las ideas o instrucciones, indicaciones son del jefe, la carta es de él, del jefe, no de la secretaria. De igual modo, la Biblia contiene el mensaje de Dios, no el de los hombres que la escribieron. Por consiguiente, toda la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13, cuando Pablo les escribe: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dicho lo dicho, ahora sí te respondo a tu pregunta. Tu pregunta que tú me haces: ¿acaso el anticristo será musulmán? Bueno, pues bien. Las crecientes tensiones en el Medio Oriente en estos últimos días por el conflicto de Israel con Palestina y el último bombardeo al hospital de Al-Ali en la Franja de Gaza, que cobró más de 500 muertos y cientos de heridos, el gobierno de Hamas ha responsabilizado a Israel de los ataques, mientras que Israel culpa al grupo de la Yihad Islámica Palestina. Este es el ataque más letal que ha ocurrido durante el conflicto y esto ha provocado reacciones en la comunidad internacional que pueden detonar una escalada en el conflicto del Medio Oriente, incluso que las coaliciones, los dos grandes bloques de países del mundo pueden intervenir en el conflicto de una manera directa
y van a tomar partido, pueden tomar partido. Y entonces la cosa se va a poner muy complicada. Lo cierto es que este conflicto, palestinos-Israel, además que ha cobrado cientos y cientos de muertos y miles de heridos en ambos lados, este conflicto ha hecho que el acuerdo o el pacto de Abraham que había entre Israel y países árabes, donde los países árabes se acobijaron a Israel, prácticamente ya se rompió. Y esto realmente ha puesto mayor tensión al conflicto. Y este conflicto puede detonar a las profecías bíblicas apocalípticas sin lugar a duda. Esto ha cambiado el juego, esto ha cambiado las reglas del juego. Por otra parte, se está volviendo a subir el volumen de la declaración de los extremistas musulmanes chiitas con respecto al 12º imán, que está haciendo que muchas personas se pregunten cómo se relaciona la profecía musulmana con la profecía bíblica, como en el caso que me comentas de lo que está hablando tu pastor allá en el estado de Texas. Muy bien. Más concretamente, muchos se preguntan si es probable que haya un anticristo islámico o musulmán. Para responder a esa interesante pregunta, te la voy a contestar, voy a decir 3 puntos. Primero, debemos averiguar quién es el 12º imán y qué se espera que haga por el Islam. En segundo lugar, debemos analizar las declaraciones de los musulmanes chiitas con relación a esas expectativas. Y en tercer lugar, debemos recurrir a la Biblia para aclarar todo el tema. En la vertiente chiita del Islam, ha habido 12 imanes o líderes espirituales designados por Alá, según su creencia. Y comenzaron con el imán Ali, primo de Mahoma, que se atribuyó el legado profético tras la muerte de Mahoma. Eso sucedió aproximadamente en el año 868 de nuestra era. El 12º imán, Abu al-Qasim Mahoma o Mahoma al-Mahdi, nació como hijo del 11º imán, del 11º. Es decir, Mahoma al-Mahdi era el 12º. Como su padre era víctima de una intensa persecución, el Mahdi fue enviado a la clandestinidad a la edad de 6 años, cuando su padre fue asesinado. Salió momentáneamente de su escondite, pero volvió a desaparecer. Se dice, según las historias y las leyendas musulmanas, que el Mahdi ha estado escondido en cuevas desde entonces y que regresará sobrenaturalmente justo antes del día del juicio final para erradicar toda tiranía y opresión, trayendo armonía y paz a la tierra. En la teología chiita, el salvador del mundo es el Mahdi. Según un autor, el imán Mahdi reunirá la dignidad de Moisés, la gracia de Jesús, la paciencia de Job. Prácticamente la ponen como una persona perfecta. Las predicciones sobre el 12º imán, el Mahdi, guardan una sorprendente similitud con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Y de acuerdo con la profecía islámica, el regreso del Mahdi vendrá precedido de una serie de acontecimientos durante 3 años de horrendo caos mundial. Gobernará sobre los árabes y el mundo durante 7 años. Su aparición vendrá acompañada de 2 resurrecciones, una de los malvados y otra de los justos. Y según las enseñanzas chiitas, Jesús aceptará el liderazgo del Mahdi y las 2 grandes ramificaciones de la familia de Abraham se reunirán para siempre, a saber,
Abraham tuvo un hijo con Agar, la esclava egipcia, y dio como resultado Ismael, y de ahí viene toda la descendencia árabe. Y con Sara procreó a Isaac, de ahí viene toda la descendencia judía. Entonces ellos dicen que cuando venga el Mahdi, el Mahdi pues va a reunir a esas dos grandes familias de Abraham. Te quiero comentar que el expresidente de Irán, Maún Ahmadinejad, que gobernó Irán 2005-2013, él es un chiita profundamente comprometido y él asegura que él recibió una misión de preparar personalmente el mundo para la llegada del Mahdi. Y para que el mundo se salve, tiene que estar en un estado de caos y bajo un sometimiento impresionante. Y el expresidente Ahmadinejad cree que Alá le ha ordenado preparar el camino para eso. El expresidente Ahmadinejad ha hecho repetidas declaraciones sobre la destrucción de los enemigos del Islam. El expresidente iraní y su gabinete han firmado supuestamente un contrato con el Mahdi en el que se comprometen a su obra. En septiembre, cuando él era presidente en el año 2009, la periodista del ABC, Ann Curry, le preguntó directamente sobre sus declaraciones apocalípticas. Y el expresidente Ahmadinejad dijo: el imán vendrá con la lógica, con la cultura, con la ciencia. Vendrá para que no haya más guerras, no más enemistades, odio, no más conflictos. Hará que todos practiquen el amor fraternal. Por supuesto, volverá con Jesucristo. Los dos volverán juntos. Juntos llenarán este mundo de amor. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el anticristo? El poderoso hombre de pecado, del final de los tiempos. Bueno, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 2, nos habla sobre el primer caballo, el caballo blanco, y dice textualmente Apocalipsis 6:2: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Prácticamente la mayoría de los estudiosos reconocidos aseveran que esa es una figura del anticristo. Y Daniel 9:27, que habla: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el anticristo. Entonces, el anticristo se hará pasar por un hombre de paz, dispuesto a arreglar el mundo, según los textos que hablé de Daniel 9:27 y Apocalipsis 6:2. Entonces, aquí podemos ver que el anticristo va a prometer una falsa paz y podría ser bien recibido por un mundo ávido de un alto al fuego y de seguridad y del caos en el cual va a estar sumergido por las guerras, por los conflictos, por todo lo que describe la Biblia. Y algunos van a verlo como el Mahdi, estoy hablando del anticristo, y otros como el Mesías. De hecho, Jesús advirtió que el anticristo iba a imitarlo como el Mesías y que sería aceptado por aquellos que lo rechazaron. ¿Y eso a dónde lo dijo? En Juan 4:43. Jesús dijo, son palabras textuales de Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Es decir, que cuando venga el anticristo, lo van a recibir como el Mesías y posiblemente puede ser el famoso el Mahdi. Hay algunos otros paralelismos entre la Biblia y la teología chiita que debemos observar. Voy a tocar rápidamente 3 puntitos para no alargar esta respuesta. En primer lugar, la Biblia dice que la tribulación durará 7 años
El Islam afirma que el 12º imán gobernará al mundo durante el mismo periodo de tiempo. En segundo lugar, estoy hablando sobre el paralelismo entre la Biblia y la teología chiita. Los musulmanes anticipan 3 años de caos antes de la revelación del 12º imán, y la Biblia habla de 3 años y medio de tribulación antes de que el anticristo revele su verdadera naturaleza, profanando el templo de Israel, el tercer templo. En tercer lugar, la Biblia describe al anticristo como un engañador que dice traer paz, pero que en realidad traerá la guerra a todo el mundo, y lo que se espera del 12º imán es que traiga la paz a través de una guerra masiva con el resto del mundo. Yo pregunto, ¿acaso el anticristo será musulmán? Digo, respondo con otra pregunta, ¿no? Pero ¿saben qué? Solo Dios lo sabe. ¿Existen conexiones entre la escatología islámica y la cristiana? Desde luego, parece haber una relación directa, aunque es como leer las descripciones de una gran batalla, primero desde la perspectiva del perdedor, que intenta salvar su honor, y luego desde la perspectiva del vencedor, en este caso de la Biblia. Por supuesto, las profecías del 12º imán no se pueden considerar iguales a las profecías bíblicas. Solo la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es posible interpretar algunos elementos de la escatología islámica de forma que concuerden con Daniel y Apocalipsis, pero eso no le da crédito al resto de la teología chiita musulmana. Hasta que veamos el cumplimiento de estas cosas, debemos prestar atención a las palabras de 1 de Juan 4:1 al 4, que lo voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, que Jesucristo es Dios mismo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es Dios, no es de Dios. Es decir, todos aquellos que digan, no, pues Jesucristo era un enviado, era un Dios más chico, era un profeta, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y quiero terminar con estas 2 citas. Romanos 9:5. Este es el Espíritu de Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios y tomó un cuerpo de carne para morir por nosotros y darnos vida, y darnos victoria y llevarnos al Padre. Y Tito 2:11 al 13, quiero terminar con esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios y es nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo. Y híjole, qué pregunta nos hiciste. Nos vemos. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba Amando y Venciendo, que te suscribas, que nos regales un like, comparte nuestro podcast. Nos vemos para la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.